Y bueno, hoy quisiera que lleváramos la discusión eh, hacia un aspecto de la teoría feminista, que es el cuerpo como un agente activo dentro de la experiencia estética cinematográfica. Muchas veces cuando se menciona la teoría feminista, se considera que sola y exclusivamente se ocupa de cuestiones meramente al análisis social, al análisis histórico de las injusticias de género, de la violencia de los hombres hacia las mujeres, y no muchas veces se consideran estos otros aspectos que han surgido interesantísimos, muy ricos de la teoría feminista, que se ocupan de cuestiones de apreciación del arte, de apreciación estética, y que sin duda son sumamente valiosos. Entonces, voy a partir de recuperar ideas, textos de dos autoras. La primera de ellas es Vivian Carol Sobchak. Sobchak lo que sugiere en sus planteamientos tiene que ver con que las películas no solamente las vemos, no solamente las percibimos a través de los ojos, ¿no? Habitualmente tenemos esta noción, esta idea de que pues el cine está íntimamente ligado con, evidentemente, lo visual, y que por ende toda la información y toda la experiencia cinematográfica, pues es básicamente una experiencia visual complementada por lo auditivo, ¿no? Habitualmente, pues tenemos esta perspectiva. No obstante, lo que tenemos acá y lo que sugieren personajes como Sobchak es que en realidad todo el cuerpo se convierte en un agente partícipe de esta experiencia sensorial, de esta experiencia artística, estética, ¿no? De tal manera que no solamente el cine se percibe a través de la mirada, no solamente se percibe a través de los ojos. Y digo, para muestra, veamos pues esta imagen, ¿no? Este GIF que tenemos que se está reproduciendo constantemente. Sin duda, nuestro primer contacto con esta imagen, nuestro primer acercamiento hacia esta imagen, sin duda es a través de lo visual. Sin embargo, ¿cómo se produce la percepción completa de esta imagen? Pues podríamos considerar que se lleva a cabo la percepción completa pues en una dirección hacia lo áptico, hacia lo sensorial, hacia lo táctil, ¿no? De tal suerte que lo que vamos a ver con esta imagen es que a pesar de que le estamos viendo y le estamos recibiendo inicialmente a través de nuestros ojos, a través de la mirada, en realidad la percepción de la imagen no solamente es a través de la mirada, porque esta imagen nos remite y nos permite, de algún modo, recibir toda la información sensorial, toda la información estética, toda la información de experiencia de esta imagen, también en un sentido táctil, en un sentido óptico. A la hora que estamos viendo esta imagen, no solamente la estamos viendo, sino que también la estamos sintiendo. Entonces vemos que aparecen otros sentidos y que aparecen otros elementos de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, como componentes de la percepción estética cinematográfica, como componentes de ver películas. No solamente vemos películas con los ojos, sino podríamos decir, aplicando las teorías de Sobchak, que vemos películas con el cuerpo, ¿no? En ese sentido, podríamos entender y podríamos vincular esa manera de apreciar el cine con una cuestión sinestésica, en donde la vista lo que hace es que detona otros sentidos. La vista detona la percepción de otros sentidos, ¿no? A través de la vista podemos oler, a través de la vista podemos sentir, como quizá la imagen anterior, o sea, podríamos sentir nuestro dedo pasando por encima del pabilo de la vela encendida, podríamos evocar temperaturas y también, por supuesto, sonidos, ¿no? Vamos a ver ahora, a continuación, un ejemplo de una película muda, una película de 1927, una película fundamental dentro del cine vanguardista ruso, que a pesar de ser muda, y por eso me atrevo a hablar encima de la película, a pesar de ser muda,
nuestro cerebro y nuestro cuerpo y nuestra sensorialidad le dota de un sonido. No estamos escuchando nada de la película, no está proveniendo sonido de la película. Sin embargo, las imágenes nos generan esta percepción sonora. Y de hecho, por ejemplo, en esta película y en este fragmento particular de Eisenstein, hay algo muy interesante cuando el sujeto que está desde arriba con una ametralladora pues atacando a esta manifestación en las calles, digo, nada más para dar un poquito de contexto, es una rememoranza de los levantamientos soviéticos de la Revolución Rusa. Y bueno, lo que podemos ver acá es que, por ejemplo, en este momento preciso, donde vemos al sujeto disparando con una ametralladora, lo que podemos ver es que, aunque no suene esa imagen, el hecho del juego con el montaje que hace aquí Eisenstein de poner una fotograma, es decir, un cuadro de película del sujeto y luego un cuadro de película de la ametralladora e intercalarlos muy rápidamente, hace que la imagen suene y que la imagen suene como una ametralladora, aunque en ningún momento pues recibamos como tal el sonido, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo muy claro de esta expresión y esta posibilidad sinestésica que tiene la imagen cinematográfica, donde podemos oír lo que vemos, pero por supuesto que también podemos sentir, es decir, con el sentido del tacto, podemos degustar, o sea, podemos probar, podemos saborear lo que se ve y también, por supuesto, podemos incluso llegar a oler lo que aparece a través de las imágenes. Además de eso, vamos a tener que Sobchak también plantea la cuestión de que la imagen cinematográfica también funciona no solo en un sentido y desde una perspectiva sinestésica, como lo veíamos hace un momento, sino también desde un punto de vista senestésico. ¿Qué es lo senestésico? ¿Qué es lo relativo a la senestesia? Es la noción de que somos cuerpos, la noción de que tenemos cuerpos y la noción de que aquello que vemos reflejado en la pantalla o aquellos personajes, aquellas subjetividades que vemos reflejadas en la pantalla son poseedoras de un cuerpo. Esta cuestión de lo senestésico, digamos que en la vida cotidiana, a menos que, por ejemplo, estemos pasando por alguna enfermedad o tengamos algún tipo de dolor, pasa relativamente de forma imperceptible, ¿no? O sea, no todo el tiempo tenemos esta noción de lo corpóreo, esta noción de la corporalidad, ¿no? Quizá, por ejemplo, en algunos ejercicios de relajación o de meditación, donde nos concentramos en nuestra respiración, donde nos concentramos en pues las distintas partes de nuestro cuerpo y vamos haciendo un recorrido de la punta de los dedos de los pies a la cabeza o viceversa, es cuando comenzamos a tener esta noción de lo senestésico, pero de ahí en fuera es algo que siempre está presente, aunque no todo el tiempo está consciente. ¿Qué sucede? Que a veces el cine nos enfrenta a experiencias senestésicas, nos hace percatarnos de nuestra presencia corporal, de nuestra existencia corporal, mediante la presencia o mediante la experiencia de la corporalidad de quienes vemos a través de la pantalla, ¿no? Y bueno, justo en este juego entre lo senestésico que acabo de comentarles y lo sinestésico que les comenté previamente, es que surge esta operación que Sobchak denomina como la sinestética. El texto originalmente está en inglés y ella pues más bien lo menciona como synesthetic, y la traducción de sinestética es mía. Y justo lo que vemos es que en esta cuestión de la relación del cuerpo, vemos que en el cuerpo, o los sujetos, las subjetividades corporalizadas que aparecen en la pantalla y los sujetos, las sujetas que aparecen y que están, más bien no que aparecen, sino que estamos del otro lado de la pantalla, que estamos off-screen, que estamos frente a la pantalla, justo entre la interacción entre esos cuerpos que aparecen en pantalla y la noción nuestra de nuestros cuerpos, así como la percepción propia de nuestra sensorialidad,
en un grado sinestésico, justo en esa relación entre esas dos partes surge una tercera subjetividad, una tercera posibilidad, más allá de lo que está en la pantalla y más allá de lo que está, digamos, en la realidad, que es esta cuestión sinestética, este personaje, digamos, o este cuerpo que no es ni el cuerpo de la pantalla ni nuestro cuerpo, sino un tercer cuerpo que funciona mediando la relación entre lo que está sucediendo en la pantalla y lo que está sucediendo fuera de la pantalla. Entonces, esa tercera persona o esa subjetividad sinestética, esa tercera persona que está ahí flotando entre el afuera y el afuera de la pantalla en nosotros y lo que sucede dentro de la pantalla y que va entrando y saliendo, es lo que hace y lo que da sentido a ver, sentir sentir una película, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de ver una película, sino de ver, sentir, ¿no? En esta añadidura de más sentidos y en esta añadidura de una parte corporal, una parte de lo corpóreo involucrado en el cine, más allá de lo meramente visual. Y bueno, es lo que daría un mayor sentido, una mayor profundidad y una mayor relación entre los creadores y pues quienes vemos justamente las películas. Ahora, el siguiente punto que quiero que revisemos, antes de entrar ahora sí a la película que nos toca el día de hoy, que es Carrie, es la perspectiva de Elizabeth Grosz, también desde una perspectiva de la estética cinematográfica, desde un punto de vista feminista. Entonces, las ideas de Grosz van a coincidir mucho con todo lo que acabamos de ver y las van a complementar, porque finalmente Grosz lo que sugiere es que el cuerpo es una fábrica de sentido, es una fábrica donde el cuerpo no solamente percibe, sino que el cuerpo y la experiencia de lo corporal es lo que hace sentido de todo lo que percibimos, ¿no? Como aparece aquí en esta cita, él es el instrumento general de la comprensión, ¿no? A veces en un enfoque más convencional, en un enfoque que deja de lado lo corporal, en un enfoque no feminista, se pensaría que la comprensión, el aprendizaje, la percepción es una cuestión meramente mental, meramente cerebral, ¿no? Muy en estas ideas tradicionales o de planteamientos tradicionales con base en un pensamiento hegemónico, patriarcal, masculino, de que mente y cuerpo son cosas diferentes y que mente y cuerpo están separados. Aquí tenemos lo contrario es que el cuerpo forma parte de la comprensión, forma parte del entendimiento y forma parte de la percepción. Y desde ese punto de vista, veremos que, y aquí cito literalmente a Grosz, que la percepción es la reversibilidad de la carne que se toca, que se ve, que se siente a sí misma, un pliegue provisional, atrapando a otro en su propio acogimiento. Aquí la descripción es muy táctil, ¿no? Nosotros cuando tocamos la mano de otra persona, estamos realmente sintiendo a la otra persona, pero al mismo tiempo en ese contacto que hay de dos manos, o de dos superficies, digamos, estamos conscientes de que la superficie misma también está sintiendo, ¿no? O sea, sentimos a la otra persona, pero también sentimos cómo la otra persona nos está sintiendo, ¿no? Entonces, bajo estas nociones de una mayor interacción de la corporalidad y de una mayor y más profunda en un acto de completarse de forma más encarnada en cuanto a la percepción, vamos a ver, y aquí viene el enfoque verdaderamente trascendental de la teoría de Elizabeth Grosz, es que la manera en la que se genera esa percepción encarnada, dado que tiene que ver con lo corporal, va a verse influida de forma muy importante por circunstancias sexogenéricas específicas. Dicho de otro modo, dicho a lo mejor de forma más fácil, todo esto a lo que voy y tratando de sintetizarlo, sería el decir que si consideramos que el cine no solamente se ve
con los ojos y que el cine no solamente se percibe a través de una mente aislada del cuerpo, sino que más bien el cine es una experiencia corporal. El cine va a ser visto y va a ser sentir visto, va a ser sentido y visto diferente si somos hombres, si somos mujeres, si somos hombres con alguna preferencia no heterosexual, si somos lesbianas, si somos trans, en fin. Si el cine lo entendemos y lo revisamos y le hacemos caso a las propuestas de estas autoras que me parecen bastante convincentes de que el cine es una experiencia corporal, el cine como experiencia corporal va a generar percepciones diferentes y va a generar formas de aprender de obtener y de recibir la información determinadas por cuestiones y por circunstancias totalmente sexogenéricas, ¿no? Entonces, ahora sí, con base en esta serie de esquemas, en esta serie de planteamientos que surgen, les digo, desde la teoría feminista, ahora sí vamos a hablar de algunos puntos, pues, de esta maravillosa película de 1976, que pues sin duda es un clásico del cine de terror y creo que tiene su lugar bien ganado como pues una de las películas referentes del cine de terror de los 70 y en general de la historia del cine de terror, ¿no? Esta película que quizás su trascendencia está también en que trata otros temas, profundiza en torno a otros temas. El bullying, por supuesto, está ahí presente. La cuestión de poner en una suerte de cuestionamiento el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, quiénes terminan siendo los villanos de esta cinta, ¿no? O sea, desde una perspectiva quizá demasiado convencionalista, Carrie sería la mala, ¿no? Porque es la que hace todo el desastre que se puede ver en la película, pero por supuesto que entendiendo las circunstancias y entendiendo al resto de los personajes, bueno, vemos que Carrie en realidad es la víctima de todas estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, retomando las ideas, las nociones que acabamos de ver, creo que Carrie además es una película que se presta sumamente a esta cuestión de una percepción cinematográfica desde lo corporal, ¿no? A partir de esto que les comentaba hace un momento. Incluso, por ejemplo, la escena, la secuencia del principio, o de las primeras escenas que tenemos, donde pues son las chicas cambiándose en el vestidor, apela mucho a la corporalidad, no solamente por lo que se ve, que por cierto, bueno, ya hablaremos más adelante de la mirada también en el cine, que puede ser una mirada masculina, una mirada femenina. En este caso, Brian De Palma, director, es una mirada claramente masculina, que sin duda tiene un grado de sexualización en varias de las escenas, pero quizá ese tema lo dejaremos para otras sesiones. Ahorita lo que me interesa comentarles, compartirles, es la parte de la interacción del cuerpo, ¿no? Y por supuesto, en este caso, que vemos a Carrie, que pues pasa por su primer periodo, que pasa por su menarquia, justo creo que sería un ejemplo importantísimo en donde el cuerpo y el cuerpo de quien está sentimirando esa película entra en operación. Nosotros los hombres, cuando vemos esta escena y cuando vemos a Carrie pasando por esta cuestión de su menarquía, de su primer periodo, es algo que corporalmente es una experiencia corporal que nos es ajena. Podríamos llegar a tener cierto grado de empatía por el personaje, tratar de entender por lo que está pasando Carrie, pero es algo tan intrínsecamente ligado a la experiencia de lo corporal, que en este caso y en esta escena en particular, solamente quien es mujer, solamente quien ha pasado por su periodo y quien pasó por su menarquia, podrá relacionarse senticorporalmente, sentivisual y corporalmente con la complejidad de esta primera escena que nos muestra la película, ¿no? Entonces creo que aquí sería un ejemplo muy claro de cómo el cuerpo y cómo la experiencia y cómo la memoria corporal, porque es la memoria corporal lo que entra en juego aquí, ¿no? Es decir, digamos que para los hombres es como si en escena apareciera un platillo
que nunca hemos comido, una fruta de la cual no conocemos su sabor. Entonces, dado que no conocemos su sabor, dado que no hemos tenido esa experiencia sensorial, dado que no forma parte de nuestro sensorium, no sabemos corporalmente lo que implica esta escena. Entonces, aquí habría una diferencia bien importante de cómo se percibe el cine y de cómo se perciben ciertas películas dependiendo de las condiciones sexogenéricas, ¿no? Ahora bien, cabe mencionar que algo que tiene interesante también esta película es la presencia de la sangre y cómo en estas ideas de Gross, lo que sucede muchas veces es que mediante la experiencia corporal y la relación de la corporalidad, la relación sensorial que tiene el personaje de Carrie White, nosotros interactuamos, ¿no? Y quizá es algo que entra mucho en juego en las películas de terror. Hay una suerte de sensación compartida justo en esta cuestión de la tercer subjetividad sinestética que surge, donde aquello por lo que está pasando el personaje se nos transmite, ¿no? Y creo que en el caso de Carrie White vemos una evolución muy interesante y compleja del personaje solo a través de las sensaciones y solo a través de cómo la imagen cinematográfica transmite las sensaciones. Si comparamos la reacción y la interacción de Carrie al verse en un baño cubierta de sangre, cubierta de su propia sangre, cómo Carrie se aterroriza y cómo Carrie colapsa. Y en cambio, ya más hacia el final, digamos, cuando se ha desarrollado toda la complejidad de la trama, la experiencia de Carrie White de estar en medio de una bañera repleta pues, de sangre, hoy en este caso pues ya no es su sangre, pero igual es sangre, es completamente diferente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la sensorialidad y la empatía de la corporalidad de Carrie mediante el sujeto sinestético que surge cuando vemos la película, es sumamente diferente y nos habla del desarrollo personal del personaje meramente a través de lo sensorial, ¿no? Entonces, bueno, sin duda la cuestión de la relación con la plasticidad, podríamos decir, de la sangre, ¿no? O sea, creo que la película, como muchas películas de terror o como las buenas películas de terror, tiene esta cualidad de hacernos sentir o de hacer una especie de simulacro de qué se sentiría si nos viéramos en pues las circunstancias que se nos plantean, ¿no? Y si se fijan, bueno, he tratado de evitar en la medida de lo posible spoilers para quien a lo mejor no la haya visto, ¿no? Pues aquí una vez más, esta interacción táctil, cómo se sentiría que te bañaran en sangre y cómo se siente a lo largo de la película, las demás interacciones corporales, porque no es la única, por supuesto, quizá esta sea la más drástica, la más icónica, la más explícita, pero hay una serie de contactos, hay una serie de cuestiones ápticas, hay una serie de cuestiones táctiles ahí presentes que van fortaleciendo de forma importante la trama, que la trama pues de por sí es creo que lo suficientemente sólida, ¿no? Digo, no por nada, pues es de Stephen King. Y es interesante y aquí ayuda mucho justamente la actuación de Sissy Spacek, de cómo la actitud corporal hacia esos distintos estímulos sensoriales va cambiando, ¿no? O sea, entre esta secuencia, o entre este plano en particular que estamos viendo y entre este plano no ha pasado mucho tiempo, pero vemos que a pesar de que esté bañada en sangre, su actitud corporal y su percepción sensorial de esa situación ha cambiado radicalmente, como cambia y hay un giro absoluto en el personaje a partir de ese momento, ¿no? Y todo relacionado con la experiencia del cuerpo, con la experiencia en la sensorialidad propia del cuerpo y y la manera en la que como espectadores vamos percibiendo, vamos interactuando, vamos recibiendo todo eso. Otro punto importante, y en esta cuestión de lo táctil, de lo áptico, de lo sensorial, es cómo se relacionan y cómo interactúan los cuerpos, las corporalidades de las mujeres que salen en escena, bueno, que salen en la pantalla, ¿no? Y creo que el tipo de contacto que establece Carrie
con su maestra, el tipo de interacción corporal que se da, llega a transmitir simbólicamente cosas muy, muy interesantes y que son muy diferentes al tipo de contacto y al tipo de relación corporal que se da con la mamá de Carrie, ¿no? O sea, sabemos que la relación es un tanto conflictiva, sabemos que la mamá de Carrie pues está claramente trastornada y quizá como un gesto de su trastorno, hay que prestar mucha atención a cómo es el contacto físico entre estos personajes y que es finalmente, en este caso, la cuestión áptica, la cuestión corporal, la cuestión de la relación totalmente física de estos personajes, pues denota mucho del tipo de acercamiento que tienen, ¿no? Y a propósito de acercamientos, pues creo que también es bastante claro cómo se va cerrando la brecha entre pues estos personajes, entre Tony Ross y Carrie White, donde en las primeras escenas donde aparecen juntos, incluso dentro de un mismo plano, pues hay una distancia, ¿no? Aquí en este caso, el director, en este caso Brian De Palma, pues la distancia la marca de forma muy evidente, pues teniendo en un primerísimo plano a un personaje, mientras que al otro lo tenemos en lontananza. Sin embargo, vemos que se va reduciendo esa distancia, ¿no? Al mismo tiempo que se reduce la distancia emocional, también se va reduciendo literalmente la distancia espacial. Aquí ya los vemos compartiendo el mismo nivel, ¿no? En cuanto a imagen cinematográfica, pues aquí tenemos un plano medio donde están a la misma altura, ¿no? Es bastante contrastante la diferencia que hay entre planos y bueno, hasta llegar a esta escena en particular, esta escena apoteótica del baile, donde a los dos los tenemos en un primerísimo plano y donde además, pues bueno, hay este recurso técnico que es uno de los más interesantes dentro de la película, donde los dos actores están girando en una plataforma, en una dirección, pero alrededor de ellos la cámara sobre un dolly, o sea, sobre un carrito, digamos, va girando en dirección contraria, lo cual genera visualmente un efecto muy, muy particular, ¿no? Para quienes vieron la película sabrán a qué me refiero, y que además refuerza esta cuestión de cercanía de los personajes, cercanía por supuesto desde el plano de vista táctil, ya están totalmente en contacto, ya son personajes que se están tocando, pero además desde el punto de vista, por supuesto, narrativo y emocional, ¿no? Para este momento los dos personajes se han tocado, no solamente física, ápticamente, sino también emocionalmente y han establecido un vínculo bastante, bastante estrecho, ¿no? Y muy en contraste, por ejemplo, con el tipo de interacción que se da entre las corporalidades, digamos, de esta pareja antagónica de Carrie y de Tommy, que sería pues la villana en realidad, que sería Chris, junto con el personaje de Bobby, interpretado por John Travolta, ¿no? ¿Cómo se da la relación corporal de estos personajes? Las interacciones corporales de estos personajes son bastante violentas, es una pareja absolutamente tóxica y esta toxicidad se refleja justamente en sus interacciones y en su manera de vivir su corporalidad y que se traduce en cuanto a cómo percibimos esta corporalidad. Y creo que de nuevo en estos personajes podría entrar muchísimo, muchísimo, muchísimo en juego la experiencia corporal personal, sobre todo pienso mujeres que hayan sido víctimas de este tipo de relaciones bruscas, violentas, agresivas, van a percibir y van a asimilar lo que nos presenta aquí la pantalla de forma total y absolutamente diferente a como un hombre la podemos percibir, ¿no? Entonces, de nuevo, retomando las ideas de Sobchak y de Gross, definitivamente el cine es una experiencia no solamente visual, sino también corporal. Y bueno, en el caso por ejemplo, esta escena, que para no spoilerear no voy a entrar mucho en detalles, sin duda aquí el valor de lo áptico, de lo táctil y de cómo se siente a través de lo que se ve, pues es fundamental, ¿no? No quiero entrar demasiado en detalles para no spoilerear. Y bueno, otro de los elementos que tenemos ahí que apela muchísimo a lo áptico, a lo táctil, a lo sensorial, a sentiver una película, pues esta referencia que aparece aquí a este mártir, a San Sebastián,
donde pues incluso en alguno de los momentos de la película, pues ya más hacia el cierre, y ni modo, aquí sí lo voy a spoilerear, pues tenemos una rima visual directa entre esta figura de este mártir San Sebastián y pues cómo termina, ¿no? Este personaje. Digo, no voy a decir quién es para quizá tratar de spoilerearlo menos. Y aquí lo que tenemos, pues de nuevo, es esta búsqueda que está presente en el cine de terror de apelar desde lo corporal. En este caso, esto que estamos viendo acá no es ajeno e incluso nos remite a el mismo arte, particularmente el arte barroco, que justamente lo que hace es que cuando veamos, sintamos, que nuestra percepción de lo que estamos observando sea táctil, sea mucho más allá de lo meramente narrativo, mucho más allá de lo visual, ¿no? Y creo que el barroco y sobre todo las imágenes, la iconografía religiosa producida en el barroco es rica, rica en estas imágenes que podemos sentir el movimiento, podemos sentir la flecha o las flechas atravesando por la carne, ¿no? Entonces, podríamos incluso extender las ideas de Gross y de Sobchak, no solamente dejarlas limitadas al cine, perdón, sino extenderlas y expandirlas hacia pues toda una experiencia del arte, no solamente a través de un sentido, sino como una experiencia integral, corporal, implícita dentro de la percepción, de la experiencia